Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículos 1 al versículo 3. Así dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. Vamos a orar. Señor, Padre, te pido tu ayuda en esta mañana. Que con tu gracia venga, Señor, y nos enseñes la profundidad de estas palabras. Que podamos ver más de ese misterio y saber, Señor, y entender más de cómo has decidido amarnos, adoptarnos, cómo nos has hecho miembros de tu familia. Señor, ¿quién puede explicar estas cosas? ¿Quién puede describir? ¿Quién puede empezar a hablar de tu amor? Pero pedimos de tu gracia, Señor, para que tu Espíritu Santo nos dé luz en este pasaje y traigas un consuelo, ánimo, Señor, gozo, que sea de la misma medida que ese amor con el que nos has amado. Ayúdanos a entender esta verdad y a entender, Señor, que es por tu amor que podemos llamarte Padre y sabernos tus hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerdo, hermanos, que al poco tiempo que Dios me salvó, me impresioné porque en la escuela dominical, en la iglesia en la que el Señor me salvó, estaban enseñando Juan capítulo 1 del Evangelio. Quiero leer ese pasaje, versículo 12 y versículo 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y me acuerdo que lo que estaban explicando en ese estudio es la diferencia entre que todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Todos hemos sido creados por el mismo Dios, y en ese sentido podríamos decir que tenemos un mismo Padre en virtud de la creación, pero no todos pueden decir que han sido adoptados por Dios y que han recibido este amor. Me acuerdo que me estaba gozando pensando en eso porque lo había entendido bien claramente, y le dije a un compañero ahí en la escuela que había entendido eso. Él ya llevaba algunos años estudiando la palabra, y me dijo: oye, Irán, pero eso es bien básico. Y sentí que en su tono había cierto menosprecio. Quizás sería, hermanos, porque él estaba en un movimiento de la prosperidad. Entonces, pues ellos terminan hablando de otra cosa. Pero pensando en eso, hermanos, es cierto que es básico, es una verdad básica, es una de las cosas que aprendemos al principio cuando escuchamos el Evangelio y decimos: entonces no todos somos hijos de Dios. La palabra de Dios responde: no. Los que creen en el nombre de Cristo son los que llegan a ser hijos de Dios. Pero aunque es básica, hermanos, aunque es una verdad fundamental,
¿Qué profundidad hay aquí? Que como lo decía Charles Wesley en ese himno que cantamos, maravilloso es el gran amor, una traducción dice que ni mente humana, ni mente angelical lo puede comprender. Piensen en eso, hermanos. O sea, aquí tenemos palabras acerca del amor de Dios. Y son palabras reveladas, son palabras verdaderas, pero son palabras que están acomodadas a nuestro entendimiento. No tenemos otra manera de hablar del amor de Dios. Mi punto es, no podemos comprenderlo. Podemos conocerlo, podemos recibirlo, se nos ha dado, dice el pasaje, podemos experimentarlo, pero nunca, hermanos, nadie, ni mente humana, ni en el lenguaje que tengan los ángeles, cualquiera que sea su lengua o su manera de hablar, podría terminar de describir o de definir el amor de Dios. Y eso, hermanos, es el misterio al que nos acercamos esta mañana. Al leer este pasaje me acordaba que un hermano decía que el predicador es una persona que siempre falla en su trabajo, siempre lo hace mal, y que puede decir cada domingo, lo hice mal. ¿Por qué? Porque no hay mente, hermanos, que pueda sondear en las profundidades de esta verdad. Y lo difícil esta mañana es, mi intención aquí es tratar de no quitar de la claridad del texto. El texto está bien claro, pero quiero recordarles, hermanos, que al hablar solamente puedo ser una voz externa, pero para entender lo que hay aquí, para entender estas palabras, necesitamos que el Espíritu abra nuestro entendimiento y podamos decir, ahora entiendo lo que el apóstol Juan dice, ahora entiendo cómo me lleva a contemplar el amor del Padre y a decirme que ahora soy su hijo. Entonces, hermanos, quisiera que mantengamos esa actitud de dependencia en esta mañana al acercarnos a esta verdad y decir, Señor, enséñanos lo que hay aquí. Todos entendemos el pasaje, todos vemos esa claridad. Miren cuál amor, vean qué grande amor nos ha dado el Padre. Pero hermanos, ¿qué significan esas palabras? Eso es lo que pasa en el Evangelio de Juan. Entendemos las palabras, pero nos preguntamos, ¿qué significan? A diferencia, por ejemplo, de una carta del apóstol Pablo en que decimos, ¿y qué significan estas palabras? Ni siquiera sabemos lo que significan. Pedro dijo que el apóstol escribió cosas difíciles de entender en algunas de sus cartas. Pero Juan no es así, Juan es directo, Juan es claro, Juan es llano en su lenguaje, Juan es sencillo. Pero las verdades que dice, hermanos, son bien profundas. Así que vamos a acercarnos en esta mañana a este pasaje. Nos vamos a quedar en el versículo 1 solamente, para tratar de contemplar el amor del Padre y el misterio de la adopción. Vamos a ver el pasaje, hermanos, en 3 puntos. En primer lugar, vamos a hablar del amor del Padre. Lo tenemos en la primera parte de ese versículo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En segundo lugar, vamos a ver a los que reciben este amor. El pasaje nos dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Y por último, en la tercera parte, vamos a ver cuál es la respuesta del mundo. En lo que Juan dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, empecemos primero con el amor del Padre. Juan dice, y creo, hermanos, y ahorita les voy a explicar por qué, que esto debería estar con signos de admiración en nuestra Biblia. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Por qué digo esto? Por la manera en que Juan comienza con esta pequeña palabra, mirad, miren. Una palabra que se utiliza en los evangelios para llamar la atención de las personas.
para llamar la atención de lo que viene a continuación, de las palabras que se van a decir después de esa. Es algo que Juan está haciendo también aquí. Juan quiere llamar nuestra atención con esto. Es como un gran signo de admiración. O en términos modernos, si lo pusiéramos en una computadora, es como ponerle, no sé, una letra, Arial 96, en negritas, que esté así bien gruesa, que sea visible. Pero también Juan, al llamar nuestra atención con esto, quiere que contemplemos. No solo que veamos, hermanos, porque nuestra atención se fija en el amor del Padre, sino que nos quedemos allí. Que así como un colibrí tiene que permanecer en la flor para poder extraer la dulzura, que podamos permanecer en esa verdad, que podamos contemplar esa verdad, que podamos reflexionar en estas palabras y pensar en ese amor. Estos creyentes, hermanos, ya habían recibido el amor del Padre. Ya lo conocían como Padre. Juan les está recordando esa verdad. Pero Juan quería que reflexionaran en ello. Hay una diferencia entre la realidad o el hecho que ya eran hijos de Dios y decirles, hermanos, quiero que piensen en esto. Quiero que piensen en lo que son ahora. Quiero que piensen en lo que Dios ha hecho para que ustedes puedan llamarse hijos de Dios. ¿Qué realidad tan más preciosa nos lleva a contemplar? Una realidad que demanda más de nuestro tiempo, que demanda más de nuestra atención. Hermanos, solamente al empezar este pasaje me pregunto, ¿cuánto pensamos en el amor de Dios? ¿Cuánto ocupa eso en nuestros pensamientos? Les voy a decir, una de las cosas en las que el diablo no quiere que pensemos es en el amor de Dios. Una de las cosas que el diablo quiere distorsionar en nuestra mente, quiere distorsionar en el cristianismo, es lo que significa el amor del Padre. O haciéndolo muy ligero, como si fuera alguna clase de amor superficial, en el que Dios no demanda nada de nuestra parte, en el que Dios no transforma a la persona para que reciba un nuevo nombre como hijos de Dios. O hay otra manera, hacer que dudemos del amor de Dios. Hacernos pensar, hermanos, que el Padre está enojado. Hacernos pensar que el Padre no nos ama. Hacer que en lugar de que nuestros pensamientos tiendan a permanecer en el amor de Dios, permanezca nuestra mente en nuestros pecados. Que sintamos la fuerza de la culpa. Es una de las estrategias del diablo, hermanos. La Escritura dice que hay una tristeza que es según Dios, sí, que lleva al arrepentimiento, pero hay una tristeza que es según el mundo. Y el diablo sabe cómo provocar eso. El diablo sabe cómo tratar de engañarnos para que no pensemos en el amor del Padre. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando reflexionamos en el amor de Dios? Tenemos gozo, nos sentimos tranquilos. Cuando tenemos problemas podemos descansar y decir, Señor, lo entregamos en tus manos. Sabemos que nos amas. Hermanos, el amor de Dios, creo, es una de las doctrinas más malentendidas. Y no estoy hablando solo de los que profesan ser cristianos. Estoy hablando de nosotros, los que somos cristianos, en verdad. Por muchas razones. Pero quiero que podamos ver que el amor de Dios es una de las armas más poderosas que tenemos para andar en la vida cristiana. Uno de los consuelos más grandes. Y por eso, hermanos, y por tantas otras razones, demanda más de nuestra atención, demanda más de nuestros pensamientos. Hace poco hablaba con un hermano que estaba atribulado, con muchos pensamientos, obsesiones en su mente. Hay personas que luchan con obsesiones y no pueden sacarse de la mente algo, por más irracional que sea. Este hermano sintiendo culpa, sintiéndose mal. Y me decía, hermano, es que no puedo descansar.
Y empecé a hablarle algo del amor de Dios, hermanos, sencillos. Impresionante cómo su rostro se transformó y empezó a sonreír. Y no le dije nada nuevo, le dije algo muy sencillo. Y me dijo, es cierto, y me dijo, hermano, ¿por qué no pienso más en eso? ¿Por qué no me detengo más en eso? Le dije, hermano, pues porque somos necios. Pero esa es la verdad, o una de las verdades en las que debemos permanecer. Pero vean, hermanos, que Juan ahora nos lleva a contemplar no solamente el amor de Dios, sino cuál amor es el que nos ha dado el Padre. Mirad cuál amor. Y esta palabra, hermanos, la palabra cuál puede traducirse de varias maneras. Podría traducirse como qué tipo. Vean, miren qué tipo de amor nos ha dado el Padre. Vean qué clase de amor nos ha dado el Padre. O podría traducirse también en un sentido cuantitativo. Miren qué grande es el amor con el que el Padre nos ha dado. Miren qué maravilloso es este amor. Miren qué glorioso. Yo creo que las dos acepciones caben aquí. Se trata de algo cualitativo, porque es un amor diferente, es un amor distinto, es un amor, hermanos, que tiene una categoría que no podemos definir, no podemos comparar el amor de Dios y decir es así en un sentido absoluto, porque no hay comparación con el amor de Dios. Pero también podemos decirlo en un sentido cuantitativo, porque nos ayuda a pensar la medida del amor de Dios. ¡Qué grande es! Había un canto para niños, me acuerdo, que decía, el amor de Dios es maravilloso, tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan bajo que no puedo estar abajo de Él, tan ancho que no puedo estar afuera de Él. Grande es el amor de Dios. ¡Qué verdad, hermanos! Es cierto que los niños lo cantaban y de manera infantil, pero como cristianos, cuando profundizamos en esta verdad, podemos decir, es cierto. Es cierto, no tenemos una clase, no tenemos una categoría con la que podamos decir el amor de Dios es así. Es un amor incomparable. El amor de Dios se resiste a ser definido. Ahora, no me malentiendan, el amor de Dios se ha revelado. Juan nos va a decir, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice muchas cosas del amor, pero hermanos, podemos decir al mismo tiempo, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Entonces, conocemos el amor del Padre, pero al mismo tiempo podemos decir, jamás podremos comprender por completo este amor. ¿Puedes preguntar, ni en la eternidad, hermano? No, ni en la eternidad. Jamás dejaremos de conocer la justicia de Dios, jamás dejaremos de conocer la santidad de Dios, como podemos decir, jamás dejaremos de conocer su amor. Y pensar que ese pensamiento, hermanos, o creer que ese pensamiento ya puede ocupar nuestra mente antes de que lleguemos al cielo. Quiero decir algunas características de este amor que nos ayudan a ver ¿qué significa lo que Juan dice con estas palabras? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. En primer lugar, su origen, hermanos. Piensen en el origen de este amor. No tiene su origen en carne, en sangre, no tiene su origen en esta tierra. No es como el amor que podemos conocer aquí. ¿Hay amor en esta tierra por la gracia común de Dios y por el amor que Él nos da? Sí. Pero este amor es diferente. Este amor es excelso. Este amor es sin mezcla. Nuestro amor está mezclado. Amamos a una persona, pero nos podemos enojar con ella. Amamos a nuestra esposa, podemos discutir con ella. Amamos a nuestros hijos y a veces alguien puede decir, hermano, a veces me cuesta, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios no está mezclado. El amor de Dios no tiene composición alguna. Es un amor divino, es un amor celestial. No hay algo semejante. En segundo lugar, hermanos, es un amor eterno. Es un amor
eterno. Vean por favor Efesios, capítulo 1. Esto está muy relacionado, hermanos, con lo que tenemos aquí. Efesios capítulo 1, versículo 3. Que nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El amor de Dios es un amor eterno. Su fundamento está en la elección eterna. Y esa es una elección que, según el apóstol Pablo, se hizo en amor. Una elección con la que Dios nos predestinó. Piensen en eso, hermanos, antes de que existiéramos siquiera. Y la elección del Padre ya estaba sobre la vida del cristiano. Es cierto, vamos a ver ahorita, el cristiano antes de conocer a Cristo tenía una vida aborrecible. Pero en un momento, hermanos, esa elección eterna se manifestó, se reveló en nuestras vidas para que pudiéramos contemplar el amor de Dios y fuéramos transformados. Pero pensar, hermanos, que éramos eternamente, por esta elección en Cristo, objeto del amor del Padre, para que fuéramos adoptados por medio de su propio Hijo. Además, hermanos, podemos decir, es un amor libre. ¿A qué me refiero con esto? Es un amor que no se basa en nada de lo que hayamos hecho, en nada de lo que somos. Nuestro amor no es así. Nuestro amor es diferente. ¿Cierto? Tenemos un amor, podemos decir, tenemos un amor que es voluntario. Pero hermano, no me puedes decir que cuando te casaste con tu esposa no sentías una atracción. Pero piensen en lo que pasó cuando Dios nos escoge. Dios no ve nada atractivo en nosotros, hermanos. No hay nada que lo obligue, no hay ninguna contingencia en nosotros como para que Dios diga, los voy a escoger a ellos. Es un amor completamente libre, como el Señor se lo dijo a Israel en el libro de Deuteronomio. Le dice, Israel, me estoy parafraseando, no vayas a decir en tu corazón o vayas a pensar que yo te escogí porque eras un pueblo muy grande, porque eras el más pequeño y el más insignificante entre todos los pueblos. Pero por cuanto te amé y quise guardar esas promesas a tus padres. Fíjense en ese argumento, hermanos. ¿Cómo podemos responder por qué Dios nos ama? La Biblia nos da una respuesta. Porque Él quiso amarnos. Punto final. No podemos llegar más allá. Y no hay una respuesta más allá. No podemos decir, éramos seres deseables, codiciables, hermosos, llenos de virtud y de justicia, como para que Dios pusiera sus ojos en nosotros y diciendo, esta es mi preciosa imagen, entonces voy a amarlos. No. Es un amor libre. Y es un amor que podemos decir se dio aún en contra de los objetos, o sea, nosotros. Y ahorita vamos a reflexionar más en eso. ¿Qué éramos, hermanos, cuando Dios quiso amarnos? ¿Qué es lo que éramos? Además, podemos decir, en cuarto lugar, es un amor particular y es un amor especial. Es un amor que no se les da a todas las personas en este mundo. Es cierto, todas las personas disfrutan de un amor general de Dios, pero no todas las personas disfrutan del amor especial de Dios. Hay un amor especial y ese es el amor que viene en la adopción. Es el amor que viene cuando confiamos en Cristo. Como lo dice la Escritura, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y como Spurgeon le dijeron una vez, señor Spurgeon, no puedo entender este pasaje. ¿Cuál es la parte que no entiende?, preguntó él.
Pues ¿por qué el Señor decidió aborrecer a Esaú? Y Spurgeon dijo, no, usted está equivocado. Lo que yo no entiendo es por qué Dios decidió amar a Jacob. Y esa debería ser nuestra perspectiva, hermanos, cuando vemos nuestra vida y vemos personas que han partido ya de este mundo, que murieron sin la gracia de Dios y que tal vez algunos de ellos escucharon el Evangelio, nos preguntamos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué quisiste escogerme a mí? ¿Por qué si en mi corazón yo me rebelé contra más verdad? ¿Por qué si mi vida era un desperdicio? Y la de fulanito, sutanito, iba a la iglesia, escuchó de la palabra, parecía caminar bien por un tiempo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Creo que todos nos hemos preguntado eso alguna vez, hermanos. Ahora, no podemos decir eso de los que están vivos, porque no sabemos. Quizás Dios haya escogido a alguna de esas personas y no sabemos, y en algún momento la gracia de Dios se va a revelar. Pero sí podemos decir eso de los que murieron sin la gracia, decir, Señor, tantas personas que mueren sin conocerte en este mundo, en este país, en este planeta, y quisiste revelarte a mí. Quisiste que yo conociera tu amor. Piensen, hermanos, si hubiéramos nacido, ¿qué les gusta? Hace 1500 años en este país, les puedo decir lo que hubiera pasado con nosotros. Hubiéramos muerto sin la gracia de Dios, hubiéramos muerto sin escuchar el Evangelio. Y pensar que Dios quiso que naciéramos en esta generación, que naciéramos en las ciudades en las que nacimos, que escucháramos el Evangelio, pensar en toda la providencia de Dios, hermanos, para llevarnos a ese punto y salvarnos. Además, podemos decir, es un amor costoso. Sí, es un amor que se entrega gratuitamente, pero es un amor en el que Dios mismo pagó el costo que se requería. ¿Por qué digo eso? Que el apóstol Juan dice en el capítulo 4, en versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. O pagábamos nosotros nuestro pecado, o lo hacía un fiador a nuestra cuenta, a nuestro favor. Y ese fiador es su Hijo, Jesucristo. Ese es el costo, hermanos, de que podamos ser amados. Piensen en la razón por la que podemos estar en este país y podemos gozar de libertad. ¿Podríamos decir que la libertad de nuestro país y el derecho a la libre expresión costó mucha sangre? Sí. ¿Costó una independencia? ¿Costó una revolución? ¿Sigue costando batallas? Pero hermanos, ¿qué podemos decir del amor de Dios? Que costó la sangre más preciosa de una vida con un valor infinito. La sangre de su propio Hijo amado. Y cuando pensamos en ese intercambio en el Evangelio, la adopción, hermanos, la doctrina de la adopción nos ayuda a pensar más en ese amor. A ver, Dios dio a su Hijo en lugar de los que no éramos sus hijos. ¿Qué clase de intercambio es ese? Un intercambio con el que Dios nos demuestra la clase, el tipo de amor con el que Él nos ha amado. Pero además tenemos que decir, es un amor inmutable y perfecto. Nuestro amor por Dios y nuestro amor por nuestro prójimo fluctúa, cambia, se afecta. Hermanos, de hecho, ¿qué es lo que podemos esperar? Piensen en esto, si en un matrimonio la pareja no está hablando, conviven muy poco, hay muy pocas interacciones, no son significativas, ¿qué es lo que podemos esperar que va a pasar con el tiempo? Se va a enfriar. Ese amor se va a enfriar. Pues el amor de Dios no es así. No puede fluctuar, no puede ser mejor, hermanos. No puede aumentar para ser más grande. O no puede disminuir para ser más pequeño, a diferencia del nuestro. Porque la Escritura nos dice
Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, por eso hijos de Israel no han sido consumidos. El amor de Dios además es un amor infinito e inescrutable. Es un océano interminable. Como Juan lo dice en su evangelio, que por medio de Cristo hemos recibido gracia sobre gracia. Un océano, hermanos, con el que podemos seguir yendo más a profundidad y más a profundidad y más a profundidad. Y lo que vamos a decir cuando hayamos llegado más profundo va a ser: Señor, no lo puedo entender. Señor, estoy seguro que lo conozco más, que entiendo un poco más de ese amor, pero ahora estoy más seguro todavía de que no lo puedo entender, de que excede toda comprensión. Así Juan dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermano, hermana, estás atribulado, atribulada, te abruman las dudas, quizás hay incredulidad en tu corazón. Contempla el amor del Padre. Qué profundidad decir, hermanos, Dios nos ama. Con qué ligereza se pueden decir a veces esas palabras, pero qué profundidad hay en esas palabras. Dios nos ama. Dios es nuestro Padre. En segundo lugar, hermanos, arrepintámonos por las veces en que no hemos visto el amor de Dios como debiéramos, o las veces en las que tenemos un concepto distorsionado del amor de Dios. Y cuando digo distorsionado, hermanos, me refiero a que estamos pensando menos del amor del Padre, en que estamos dudando del amor del Padre. Piensen en quién nos ha dado este amor. Juan no solamente dice: mirad cuál amor nos ha dado Dios. Lo pudo haber dicho de manera general. No es eso lo que él dice. Él dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Quién es el Padre, hermanos? La primera persona de la Trinidad. Dios el Padre. Esto corrige nuestro entendimiento. Porque muchas veces podemos llegar a pensar que Cristo nos ama, que el Espíritu Santo ha derramado ese amor en nuestros corazones, pero tenemos un concepto equivocado del Padre. Y esta es una confusión que creo que se da a menudo. La ignorancia, Satanás, como les decía hace un momento, también intentando engañarnos para que no veamos con claridad el amor del Padre. Pero una de las cosas, hermanos, que más repite la Escritura al hablar de Dios el Padre es su amor. Hay personas que piensan que el Evangelio es: el Padre estaba ahí enfurecido desde los cielos diciendo: voy a destruir a todos estos pecadores, y de repente aparece el Hijo en medio, lleva el castigo tratando de convencer al Padre de que nos ame. Hermanos, ¿quién es el que envió el Hijo? O sea, piensen en cuál es la intención del Padre. En uno de los versículos más conocidos: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Qué hizo? Envió a su Hijo. Piensen en eso. ¿Desde qué momento se revela el amor del Padre? Desde que Él está enviando a su Hijo a este mundo. O sea, hermanos, el amor de Cristo no es diferente al amor del Padre. Si creemos que Cristo nos ama, deberíamos pensar lo mismo que el Padre. Y es más, en cuanto al orden de esa prioridad deberíamos de pensar, pues vemos primero el amor del Padre, en lo que respecta a esa economía en la Trinidad, porque es el Padre el que envía al Hijo. Vean por favor, hermanos, cómo habla la Escritura, además de Juan 3:16, que creo que es un versículo bien claro. Vean lo que dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14:15 nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Escuchen estas palabras: y yo rogaré al Padre. A ver, ¿quién va a rogar a quién? Jesús va a rogar al Padre,
y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Vean esas palabras, yo rogaré al Padre. Ahora lean en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 26. Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. ¿Cómo? A ver, primero Jesús dice en Juan 14 que va a rogar al Padre por nosotros y nos va a dar otro consolador. Pero en Juan 16 Jesús dice, y yo les digo que yo no rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Este es el punto, hermanos. Jesús les está diciendo a sus discípulos, yo he venido como el mediador, y en ese rol, en ese papel, voy a interceder delante del Padre y les vamos a dar al Espíritu Santo, el Consolador. Pero si ustedes piensan en el amor del Padre, no crean que yo lo tengo que convencer para que Él los ame a ustedes, pues Él mismo los ama. Ese es el punto del pasaje. Jesús está corrigiendo el entendimiento de sus discípulos para decirles, es cierto, soy el mediador, pero al mismo tiempo no se equivoquen al pensar del Padre. No piensen por eso que el Padre no los ama y que entonces yo tengo que convencerlo. No, Jesús les dice, el Padre mismo los ama. ¿Qué es lo que tenemos entonces, hermanos? Dios el Padre, según las Escrituras lo presentan, lo que más se resalta, una de las cosas que más se resalta en lo que el Padre ha hecho es su amor. Su amor. Y pensar que a veces no lo creemos así. Pensar que a veces sentimos que el Padre está lejano o creemos que nos ha abandonado, que se ha olvidado de nosotros. Y la Escritura resalta su amor. Pero piensen más en este misterio porque nos ha dado su amor. Cuando Dios el Padre ama a su Hijo desde toda la eternidad, no tenía necesidad alguna, no le hacía falta, su Hijo es infinitamente digno de ese amor, pero habiendo amado a su Hijo, Él quiso también amarnos a nosotros. Y aquí vamos a entrar, hermanos, en esta segunda parte. ¿Quiénes son los que han recibido este amor? Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí Juan nos presenta como los receptores de este amor. Es una acción pasada, pero es una acción con efectos presentes. Porque ese amor, vamos a ver, se demuestra, según Juan dice, en que Dios nos ha llamado sus hijos. Veamos entonces los que reciben este amor. Juan dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese para qué se dice en un sentido explicativo. Es decir, ¿qué tipo de amor? ¿Qué gran amor que tiene como efecto o como resultado que seamos llamados hijos de Dios? Pero ¿qué es lo que esto asume? ¿Qué tipo de personas son a las que Dios amó? Bueno, he dicho, es fácil amar a algo o a alguien que es hermoso. Sería fácil, ¿no es cierto?, adoptar a un niño que es hermoso, una niña que es hermosa por sus características. Pero, ¿de qué manera quiso amarnos Dios? Porque eso no es lo que el Padre hizo. En primer lugar, hermanos, debemos pensar en la humanidad como hijos de Adán. Nosotros, los cristianos, éramos hijos de Adán. Él era nuestro Padre, era con quien nos identificábamos, con quien decíamos, con Él está nuestra unión. Y la Escritura utiliza muchas expresiones. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 nos llama pecadores, impíos, dice él. Cristo murió por los impíos, Cristo murió por los malvados, por los transgresores, por los enemigos de Dios, otra expresión que encontramos en la Escritura, aborrecibles,
rebeldes, necios, malagradecidos, idólatras y toda la lista personal de pecados que puedas agregar a eso. Muertos en nuestros pecados, nos dice la Escritura. Esos son los objetos de este amor. ¿No es un misterio eso, hermanos? Que Dios haya querido amarnos así cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Pues con más razón, hermano, si te amó siendo eso, ¿por qué dudas de su amor ahora, que te ha hecho su hijo? Si te amó siendo esa persona tan vil que eras, tan menospreciable, ¿por qué dudar ahora del amor del Padre que te ha llamado su hijo? Hermanos, creo que muchas veces entendemos que la vida cristiana empieza por gracia, pero pensamos que la vida cristiana va a acabar por las obras. Es lo que Pablo le dice a los Gálatas. Ustedes comenzaron por la fe, comenzaron por el Espíritu, y ahora quieren acabar por la carne, por la vía de las obras. Porque entendemos que Dios nos salvó por gracia. Pero cuando pecamos, pensamos que de alguna manera tenemos que hacer algo para complacer a Dios. Tenemos que hacer alguna clase de expiación, alguna clase de sacrificio, alguna penitencia, sentir esa contrición como se enseña en el catolicismo, y si no la sentiste bien, no estás arrepentido, ¿en qué se va a demostrar ese arrepentimiento? En decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como uno de tus jornaleros. En volver a decir: Padre, pequé, y otra vez allí voy. ¿Y qué respuesta, hermanos, va a recibir el cristiano? Piensen en la parábola del hijo pródigo, que el padre estaba dispuesto, esperando a que el hijo viniera, y corre a alcanzarlo. Y para correr en la cultura había que levantarse las ropas, y se iba a exponer el cuerpo, hermanos. Era una vergüenza, era un acto vergonzoso. ¿De qué manera Cristo nos habla del amor del Padre y la disposición que Él tiene para recibir al pecador, y cuánto más al que es ahora su hijo, al creyente? Piensen ahora en la posición que Dios nos dio. Juan dice, para que seamos llamados hijos de Dios. Este es el nombre que hemos recibido. Hijos de Dios. Piensen en eso, hermanos. El Creador, el Amo, el Rey de todas las cosas, es nuestro Padre. El mismo Dios que está sosteniendo en este momento los hoyos negros que hay por la galaxia, las fuerzas cósmicas más grandes que conocemos, que son capaces de destruir, de aniquilar la materia, y pensar: ¡wow! El mismo que hizo eso, el mismo que nos hizo a nosotros, el mismo que sostiene todas las cosas, es el mismo que nos ama. Y es ahora nuestro Padre. No solo decimos Dios el Padre. Es cierto, al hablar de la primera persona de la Trinidad, lo hacemos propiamente de esa manera. Pero habiendo sido adoptados, podemos decir Dios, nuestro Padre. Es lo que decimos en la oración, las palabras que el Señor nos enseñó. Padre nuestro. Vean, hermanos, cómo Cristo lo dice en Juan capítulo 20. Versículo 17. Juan 20, 17. El Señor, hablando con María, después de haber resucitado, le dice: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Cristo está diciendo: ustedes ahora forman parte de la misma familia. Es cierto, Cristo dice mi Padre, porque Él es Hijo en un sentido único. Él es eternamente engendrado.
en quien está toda la complacencia del Padre. Pero ahora nosotros, habiendo creído en Cristo, somos recibidos en esa familia, somos adoptados y el Padre nos ve con esa complacencia. Hermanos, hay ocasiones en las que no sabemos qué decir en la oración. No sabemos cómo pedir, no sabemos cómo orar, estamos tristes, estamos destrozados, pero instintivamente hay una palabra que sale de nuestra boca: Padre, Padre, Padre. Pensar que tenemos esa confianza, esa clase de intimidad para acercarnos como hijos ante el trono de la gracia y poder llamar al soberano Padre. Tú lo sabes. Padre, tú me conoces. Padre, tú me has visto. Padre, perdón. Quizás, hermanos, sea el mayor consuelo que tengamos en la vida cristiana hasta que Cristo regrese y tengamos esa visión de la que va a hablar Juan más adelante. Y veamos algo más grande todavía, que Juan dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, esto que somos, hermanos, todavía no termina por demostrarse. Porque nuestra semejanza a Dios está muy incompleta. No estamos resplandeciendo. No estamos viviendo en una virtud perfecta, en justicia, en santidad, en amor perfectos. Pero el punto de Juan es: ya somos sus hijos. Ya somos sus hijos. Hay una maravilla en este nombre, que se diga que somos hijos de Dios. Porque ¿quién puede tener semejante dignidad o semejante honor? ¿Quién puede disfrutar esto? Hermanos, los ángeles no disfrutan de este honor. Los ángeles no son llamados con este nombre, no en el sentido en que han sido adoptados por Dios. Y nosotros sí. Cristo vino como siervo para que nosotros pudiéramos vivir como hijos. Y con esto avanzamos un poco más en esa declaración: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Déjenme repetirlo de esta manera. Todos fuimos formados por Dios, pero no todos somos sus hijos. Y Juan, hermanos, en esa distinción que está haciendo en su carta, la va a volver a repetir aquí y la va a enfatizar de manera bien fuerte, porque él va a decir: están los hijos de Dios y están los hijos del diablo. Solamente hay dos grupos. Para los hijos de Dios hay beneficios que se derivan de esto. Hermano, hermana, ¿qué cuidado puedes tener por tus hijos? ¿Qué preocupación puedes sentir por ellos? ¿Qué manera de ver por ellos? Pues la forma en que el Padre nos cuida, podemos decir, no es menor. Y no solo es mayor, es una forma perfecta. El Padre nos cuida y nos provee. Jesucristo lo dijo en Mateo capítulo 6, en el Sermón del Monte, al estar hablando de las aves, al estar hablando de los lirios, y diciendo que nuestro Padre Celestial alimenta a las aves y da de vestir a esas flores. ¿Cuánto más va a hacer por nosotros entonces? El Padre nos defiende. Piensen en eso, hermanos. ¿Qué harían ustedes si ven que en este momento entra una persona y está a punto de agredir a uno de sus hijos? Hermanos, no criticaríamos a nadie que se parara y en un desenfreno, en un desquicio de enojo, aventara a esa persona y le diera 2, 3 golpes, porque luego vendríamos a calmar al hermano. Pero ¿qué manera, qué celo puede salir, hermanos, para defender la vida de un hijo? Pues podemos decir, eso no es menor en el Padre. Es algo perfecto. El Padre nos disciplina. Y la Escritura nos dice
que nosotros teníamos nuestros padres terrenales y ellos nos disciplinaban según entendían. Algunos más, algunos menos. Algunos llevan las marcas de esa disciplina porque quizás a sus papás se les pasó la mano. Pero Hebreos nos dice que nuestro Padre Celestial nos disciplina para lo que es provechoso, para la santidad. Y Él sabe, hermanos, qué utilizar para cada corazón. Él sabe que el mismo remedio no es el indicado, que Él no va a utilizar la misma aflicción para todos los casos. Él sabe cómo tratar con el alma, irnos llevando, hacernos entender, enseñarnos. Y cuando es necesario también, azotarnos con la fuerza necesaria para que podamos entender. El Padre nos enseña también, como lo hacen los padres terrenales, pero de una manera gloriosa y perfecta. El Padre nos va llevando poco a poco. El Padre nos alimenta, nos nutre con esa leche espiritual, nos da después de la carne, del alimento sólido de la palabra, hasta que al final nos deja partir de este mundo, al cristiano en paz, en gozo, a decir: ahora voy con mi Padre. Por último, hermanos, Juan nos presenta cuál es la respuesta del mundo. Y esto tiene mucho que ver con lo que Juan va a continuar diciendo en el pasaje, en este capítulo. Juan dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Somos hijos de Dios ahora, nos dice Juan. Nuestra vida se va conformando a su palabra y el mundo se da cuenta de que somos de otra familia. El mundo se da cuenta de que hemos sido transformados y la gente lo ve, pero no pueden entenderlo. Creo que hay tres cosas que se implican aquí cuando Juan dice que el mundo no nos conoce. En primer lugar, el mundo no entiende a los creyentes. No entiende cuál es la lógica para tomar decisiones de un cristiano. Sabe algo, puede decir: yo sé que intenta conformar su vida a la palabra de Dios, pero no entiende por qué lo hace así. Y quizás has escuchado a alguien que te pregunta: oye, ¿pero por qué estás haciendo eso? ¿Por qué la Biblia dice que hagas eso? ¿Por qué llevar a tus hijos de esa manera? ¿Por qué enseñarlos de esa manera? ¿Por qué vives de esa manera? Además, el mundo no nos aprecia. Con el mundo no estoy diciendo todas las personas en particular, hermanos. Juan se refiere a ese sistema de maldad. El mundo, ¿qué es lo que le va a decir al cristiano? Eres un fanático, eres un exagerado, intolerante. No sabes nada del amor. Y además podemos decir, el mundo no nos conoce porque no tenemos ya ese lazo con ellos. Hermanos, ¿qué compartimos con las personas del mundo? En un sentido podemos decir, bueno, a lo mejor con la familia compartimos algunas cosas, quizá algunos intereses. Pero si vamos bien profundo al corazón, vamos a decir, nada, somos agua y aceite, pertenecemos a dos familias. Hay una distinción radical entre nosotros, aunque a veces no se pueda ver tan claramente, aunque no sea tan evidente muchas veces al ojo, pero hay una distinción profunda. Y no tenemos nada en común. Me acuerdo ahorita, quizá alguno se puede identificar con algo que le dijeron, pero me acuerdo que la persona a quien consideraba mi mejor amigo en el mundo me dijo, lo único que nos unía eran los videojuegos. Por lo menos fue sincero. Yo le dije, bueno, pues gracias por tu sinceridad. Y creo que algunos de ustedes experimentaron eso y se dieron cuenta y dijeron, es que ya no comparto con ellos, es que no me interesan las mismas cosas, es que mi lenguaje es diferente, no puedo escuchar ya esas palabras y las cosas de las que están hablando. Y caemos en cuenta y decimos, sí, pertenecemos a otra familia. Y Juan dice, el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Si conocieran a Dios, el mundo diría, ya entendemos por qué son así. Están siendo transformados a la semejanza de Dios.
Pero Juan nos dice en su evangelio también que el mundo no lo conoció. El mundo no conoció a Dios, el mundo no conoció a Cristo. Jesús dice en Juan capítulo 16, cuando habla de esas persecuciones, y todo esto les van a hacer a ustedes, porque no me conocen a mí, ni conocen al Padre. Como no conocieron a Dios, entonces tampoco a nosotros, ahora que somos sus hijos. Y quiero terminar esto pensando, está claro lo que Juan dice acerca de los cristianos. Y recordemos, hermanos, que Juan ha escrito esta carta para que sepamos que tenemos vida eterna. Es una verdad en la que debemos de permanecer, es una verdad de la que vamos a extraer un consuelo infinito. Pero ¿qué podemos decir a los que están aquí? Y quizás se dan cuenta y reconocen, yo no soy hijo de Dios. El Padre está en la misma disposición para recibirte a ti que la disposición que Él mostró con nosotros. Algunas personas no creyentes de repente ven a los cristianos, están entendiendo algo de la paz y el gozo que disfrutan y empiezan a sentir envidia. Y dicen, ¿por qué yo no? Si tú eras esto y eras el otro y eras así. ¿Y por qué tú sí? ¿Por qué yo no? Pero tienes que entender que el Padre está en la misma disposición para recibirte. Que si tú creyeras en este momento, en el nombre de Cristo, que si lo invocaras como dice el apóstol Pablo, conocerías ese amor. Ya no tendríamos que explicar, no tendríamos que contártelo, dirías, lo he experimentado, es una realidad en mi vida. Ahora entiendo lo que Juan dice y entiendo que el Padre ha querido amarme también a mí para que yo sea contado entre sus hijos. ¿No es esa la razón por la que Dios te habrá traído a esta reunión, a este lugar? ¿No es esa la razón por la que Dios quiso que nacieras en este país? Que estuvieras en la familia en la que estás, que escucharas de la palabra de la manera en la que estás, aunque si estás obligado, que estuvieras obligado aquí para escuchar esto y decir, ese amor también es para mí. Dios quiera que puedas ver esta verdad y puedas reconocer que Cristo es el único Salvador, porque reconociendo eso, cuando menos te des cuenta vas a poder decir, y Dios es también mi Padre. Amén. Oremos. Señor, ¿qué podemos decir, Dios? Que tu amor, como dice el profeta Sofonías, nos calla, que nos haces callar con ese amor, Señor. Padre, decimos gracias. Gracias por habernos amado así. Gracias por haber entregado a tu Hijo. Gracias por recibirnos a tu familia, por habernos adoptado, Señor. Te ruego que grabes esta verdad en nuestro corazón. Señor, las palabras del texto son claras, pero que abras nuestro entendimiento para que podamos sumergirnos, Señor, en ese amor como un océano infinito y seguirte conociendo. Padre, pedimos que nos sostengas hasta ese día, Señor, en el que el apóstol habla, que podremos contemplar a Cristo y seremos transformados a su semejanza. Y entonces conoceremos como fuimos conocidos, Señor, y disfrutaremos de ese amor con un entendimiento ya glorificado. Padre, anhelamos ese día, pero mientras que ese día llega, permítenos, Señor, permítenos contemplar más de tu amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.